Pedro Tamayo Rosas es el periodista número 19 en ser asesinado en el estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, y la policía es digna de toda sospecha. Hablemos de eso. Pedro Tamayo Rosas era un periodista que venía hablando, escribiendo, dándonos todos los días un retrato de lo que es la violencia, la información policíaca y la desigualdad social. El pasado 20 de julio, ya muy tarde, cerca de las 11 de la noche, un grupo de individuos se acerca al negocio que tenía montado, un negocio de alimentos en su hogar. Los saludan, solicitan algunos productos que querían comer, y minutos después comienza un tiroteo en el cual él resulta gravemente herido y finalmente, 20 minutos después, fallece. Pedro Tamayo es un periodista que estuvo mencionado en un principio, en enero, después del incidente de los 5 jóvenes que desaparecieron en Tierra Blanca. 5 jóvenes que procedían del puerto de Veracruz después de pasar unas vacaciones y que se dirigían hacia Playa Vicente, su lugar de origen. En esos momentos se menciona por primera vez el nombre de Pedro Tamayo como una de las personas que habían desaparecido, el primer periodista que había desaparecido como consecuencia de este caso, el de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. Lo que ocurre con él es que había huido, temeroso de que algo le pudiera ocurrir. Huye después de que el empresario Francisco Navarrete Serna fue detenido por las autoridades, acusado de estar implicado con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que en su rancho, el rancho El Limón, en Tlalixcoyan, se habían encontrado alguna evidencia, o se sabía que había evidencia de que habían llevado ahí a los jóvenes, a los 5 jóvenes, los habían torturado, los habían asesinado y finalmente los habían cocinado, como se dice en el argot de los delincuentes, cuando desaparecen a una persona. En aquel entonces se menciona a Francisco Navarrete Serna como el operador de quien hoy es diputado por Cosamaloapan, Tarek Abdalá, y en ese momento hay una vinculación y se sabe que Pedro Tamayo había tenido tratos con la esposa de Francisco Navarrete, que ella lo había convocado para reabrir el periódico La Voz de Tierra Blanca. Él desaparece, unos días después es localizado en Oaxaca, lo traen las autoridades de Veracruz, le ofrecen garantías para que pueda estar en el estado. Se sabe que sale del estado de Veracruz nuevamente junto con su familia y posteriormente regresa, advertido por la Secretaría de Gobernación de que no habían las condiciones como para que él estuviera en el estado de Veracruz. No transcurre mucho tiempo y este 20 de julio pierde la vida en un ataque directo a su persona. Pero aquí hay algo más relevante todavía. Después de que ocurre el ataque, después de que él es herido inicialmente, se siente la presencia policíaca que estaba cerca, porque él tenía una serie de garantías de vigilancia por parte del gobierno de Veracruz que no se cumplieron, y sobre todo porque él era uno de los personajes que estaba sospechando de que esos mismos policías cerca de él podían haberle hecho algo malo. Se sentía espiado, se sentía inseguro ante la presencia policíaca. ¿Qué ocurre en ese momento después del ataque? Huyen los asesinos, uno de sus hijos sube a un vehículo, a un taxi, se inicia una persecución y se puede percatar el hijo de Pedro Tamayo que desde el vehículo en que huían los sicarios hacen una seña y una patrulla de policía que iba cerca de ellos intercepta, le cierra el paso al taxi y ya no puede seguirlos el hijo del periodista asesinado. Vuelve otra vez ese clima de sospecha, ese clima en el cual está involucrado el gobierno de Javier Duarte, esa hostilidad con la que ha tratado a la prensa, sobre todo a la prensa crítica. No a la prensa dócil, no a la prensa que todo el tiempo está aplaudiéndole todo lo que ha hecho a lo largo de un sexenio y que hoy vemos que se está desdibujando totalmente con el peor gobernador de la historia de Veracruz, que no le sirvió esa prensa, la prensa lacaya, la prensa dócil, no le sirvió para haber hecho una buena imagen de este personaje que ha desgobernado una entidad como es el estado de Veracruz. Hoy vemos otra vez el clima, ese clima de hostilidad que parte del gobernador Javier Duarte, y lo que está provocando es un momento crítico nuevamente para la prensa
esa prensa que no se ha callado, que ha evidenciado el estado en el que nos encontramos, un estado de narcoviolencia ligada a la narcopolítica. Pedro Tamayo fue asesinado y la prensa crítica exige que se le haga justicia, exige que las autoridades federales se involucren en este caso, porque son 19 periodistas asesinados únicamente en el periodo de Javier Duarte como gobernador. No estamos diciendo que él los haya mandado a matar, pero todo esto ocurre en su régimen, en este clima de hostilidad, con un gobernador que trata a la prensa crítica, de manzanas podridas, que dice que va a agitar el árbol y que muchas van a caer, y sí, comienzan a caer. Y así también la sociedad está agitando este árbol que ha sido su gobierno, y la manzana podrida, la peor de todas, se llama Javier Duarte y ya cayó. Soy Mucio Cárdenas, ese fue mi comentario y nos vemos en la próxima.